Este es el podcast La Sacó del Estadio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 613 de este podcast streaming que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos para hablar en 20 minutos y un poquito más de deportes americanos. Como siempre, hacemos el hashtag a lo que ya es tendencia en los deportes y que reforzamos a través de los contenidos de este podcast que hacemos streaming en audio. Vamos a hablar de los Dallas Cowboys, de Prescott, vamos a hablar de Posey, de LeBron James, vamos a hablar también de la liga de béisbol, el Champion Bat de la americana. Vamos a estar también comentándoles sobre Camilo Aguado, este colombiano que se formó en México y en España, colombiano, y que está en la PGA debutando en un torneo de la Asociación de Golfistas Profesionales. Locura en México con el Gran Premio de Fórmula 1, la presencia de Checo Pérez, el uniforme que nos llamó la atención a forma de mariachi, al estilo mariachi mexicano. Pero por ahora hablemos de lo que pasó ayer en el comienzo de la semana 9. Tenemos novedades con Dani Marulanda, el comienzo siempre es los jueves. Comenzó con un partido de los Jets donde le tocó irse a Mike White. Abandonando el partido, ya nos cuenta la historia. Dani Marulanda en Colombia. ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Cómo le va, hombre, Dani? Hola, abrazos Andrés, Kenneth, para todos nuestros oyentes. Esa es la historia. Mike White, cómo le cambia la vida en 96 horas a un jugador en la NFL. Resulta que el fin de semana anterior, su primera actuación en la NFL fue digna del Salón de la Fama, al punto que la camiseta con la que jugó ese día, la número 5, ya está instalada en Canton, Ohio, en el Salón de la Fama. Y muchos dirán, pero ¿cómo llega un atuendo tan rápido al Salón de la Fama en un debut? Porque este muchacho es el primero en la historia de la NFL que en un partido, siendo inicialista, debutando, completó 37 pases. Ustedes me pueden hablar de Dan Marino, me pueden hablar de Joe Montana, de Tom Brady, de Peyton Manning. En primer partido, ninguno quarterback había logrado 37 pases. Por eso, la camiseta de él directamente llegó al Salón de la Fama desde el domingo, cuando tuvo su primera participación en la NFL. Además, mencionemos que en ese día fue todo tan brillante que logró 400 yardas, 405 para ser exactos. Sí. Desde el 2001, un quarterback, Vinny Testaverde, en los Jets, esa franquicia no tenía un quarterback lanzando para 400 yardas, un dato que a mí me pareció sorprendente. Y además el que nos reseñaba Yagaray en esa misma semana, que desde 1950 junto a Cam Newton, pues fueron los únicos que lanzaron en un debut para 400 yardas y más de 3 touchdowns. Con todos esos números que lo llevaron al Salón de la Fama, pues la expectativa era tal para verlo ayer frente a los Colts, que incluso el entrenador Saleh había dicho en la rueda de prensa el fin de semana, pues todo es posible con este muchacho, en caso de que Zach Wilson siga lesionado. Pero ayer, después de empezar muy bien el partido, se golpea la mano y sale del partido, y ahí fue ya fracaso total para los Jets. Vuelven a ser los Jets, siempre le aparecen todas las malas historias a esta franquicia de Nueva York. Entonces, de un día de estar en la gloria, ayer a quedar por fuera de la NFL. Y el último detalle de ese partido, antes de que usted salude a Don Garay, a la gente a mí que me gustan los numeritos, ese partido de ayer fue Scorigami. Nunca un partido en la NFL había quedado 45-30. No me digas. Y a la gente tan desocupada que busca esos números. O sea, nunca ayer, ese resultado, nunca se ha dado. Nunca. Es la combinación número 1069 en la historia de la NFL de un partido con un resultado diferente. 45 para los Colts, 30 para los Jets. Y si uno hace las combinaciones, no son números difíciles que se ven en un partido. O sea, después de tanta historia en la NFL y nunca se había dado ese resultado, sorprende aún mucho más. Muchos desocupados. Saludemos a Garay, ese sí ve muy ocupado y no para de trabajar, y más los fines de semana, como buen periodista deportivo que es. Y nos va a hablar de Dak Prescott, que parece sería titular, entrenó la semana pasada y podría reaparecer este domingo en Dallas Cowboys. Kenny, ¿cómo está? Señor Nieto, un abrazo, aquí estamos, feliz fin de semana desde ya. Sí, ayer vi ese resultado y vi lo que contaba Marulanda, me acordé de él. Nunca se había dado. ¿Cómo es que se llama el tema? Scorigami. Scorigami. Ah, Scorigami. Como origami. Ustedes hicieron, sí, como origami. No me digas. Como cuando se hace el Scorigami cositas de con papeles y muñequitos. Pero es que es más papeles. desocupado el señor que lo hace. No. Algún lucro debe tener. Yo le digo que esa empresa ya tiene 225,000 seguidores en Twitter. El que fundó ese negocito. Con eso lo le digo todo. En algún momento algo monetiza. Ahora,
Por eso Y es que Madulanda lo único es que nuestro publica es eso. Scorigami del Retiro Antioquia. Pero vea, antes desde Alaska hasta la Patagonia, un abrazo a todos desde Punta Arenas o desde Arica hasta Punta Arenas. Y gracias a usted que baja nuestros contenidos, la sacó del Estadio Podcast, en Anchor y en Spreaker. Sí, señor. Puede bajar gratis en cualquier lado y ahí también es gratis en Anchor y en Spreaker. Nos gustaría que lo hiciera a través de Anchor y Spreaker. Usted me hablaba de Dak Prescott, Sí. el quarterback de los Cowboys de Dallas, y se confirma que va a ser titular el domingo contra los Broncos de Denver. Ya. Prescott no jugó la semana pasada por un esguince de la pantorrilla derecha, recordemos, que sufrió en la victoria del 17 de octubre sobre los Patriots de New England en su pase triunfal para touchdown cuando conectó con CeeDee Lamb en tiempo extra. Recordemos que la semana pasada, ahora que Dani hablaba de Mike White que se lesionó, hombre, fue semana milagrosa para dos quarterbacks. Mike White, que era el suplente de Zach Wilson y que ahora se lesionó, y Cooper Rush, que con una muy buena actuación, inclusive Andrés puso el video en redes sociales, Sí. la familia estaba ahí, el papá feliz de la vida, terminó dándole la victoria a los Cowboys de Dallas ante los Minnesota Vikings. Bueno, vuelve Dak Prescott y le tengo una, A ver, téngala. con mucho gusto. Sí. Usted sabe que yo estoy para servirle. No Sí, vea. señor. No, hombre, tampoco. No, normal. Somos amigos. Cuénteme. No, exacto, pero en realidad hay gente a la que no sirvo. Usted sí, porque usted es mi hermano del No, alma eso por eso, y lo pero- tengo aquí en la mitad del corazón. Yo Pero sé. venga, Gracias. Cuente. muy gentil, muy gentil. No, ¿se acuerda que ayer le conté la historia o les conté la historia de Odell Beckham Jr.? Ah, claro. Que el claro, papá recuerdo. ¿En puso- qué va? Que el papá puso un video Sí, en claro. el que es claro que Baker Mayfield no le lanza pases a su hijo. Bueno, los Browns de Cleveland lo acaban ¿Qué? de dejar en libertad. O sea, No me diga. era algo que se veía venir. Ya lo habían excusado de dos prácticas. ¿Qué faltaba? Comprarle el contrato. El lunes va a estar en waiver, Madulanda. Ah, no me diga. Cualquier equipo ¿Quién lo lo, puede ¿quién lo reclamar. reclamará? Sí. Pues yo le... ¿Por dónde cualquiera puede la que cosa? sepa manejar una diva de esas, se hace a un muy buen jugador, porque sí es un receptor de aquellos. Espectacular. ¿Y por dónde estaría la cosa? ¿Quién ha mostrado No, interés? no lo sé a esta altura. A esta altura, muy bien. Es que hay Tiene que mirar ser un sobre equipo todo el tema de... contendiente. el que- Yo creo que de pronto los Y que Rams que tenga tienen a cupo en Cooper el- Cup dicen, traigamos también a Antonio Brown. Antonio Brown. No, pero y depende... ah, Yo a yo Beckham. creo que los Rams que tienen a Cooper Cup, ¿qué tal que dijeran traigamos también a Odell Beckham Jr.? Así como los Buccaneers de Tampa en su momento se llevaron a Antonio Brown y ganaron el Super Bowl. Lo que pasa es que no sé ahí el tema económico porque si influye en el tope salarial de la franquicia a la que vaya, entonces no sé si tengan esa disponibilidad. Por ejemplo, yo iría a los Titans. Los Titans han tenido tantos por el problemas tope salarial, dice usted, Gani. No sé, exacto. Claro, Pues yo no sé depende- quién va a asumir es verdad lo el que salario dice del Maduro, jugador. totalmente cierto. Yo no o sé sea, quién va a asumir, no sé quién va a uno puede asumir ser muy el salario del folclórico, pero jugador. depende de cuánto espacio tengan los equipos. Sí. Exactamente. Es que son del Real Madrid y el Barcelona que cualquiera trae el que le dé la gana, ¿no? No, Aquí hay que tampoco me respetar regañe, maestrico, Un no, tampoco formato. me regañe. No. Pero miren lo que no. terminaron, hombre. Estoy No, pero- ratificando su sabiduría y su inteligencia situacional. Pero regaños no No, me va a pero hacer venga. ni a mi mamá ni a No, Chechi, yo no ni a lo estoy, usted. no lo estoy, no Y lo el estoy striker. regañando, Y el striker. le estoy dando una explicación a nuestros oyentes que la NFL tiene una estructura de unos contratos, no es como en el fútbol, Sí, donde, ya bueno, en fin. empezamos, sí. Pero sabe yo de pronto dónde creería que podría llegar a los Titans, porque ha tenido muchos problemas Julio Jones de lesiones. Julio Jones, que es un receptor súper estrella, no sé. Aunque ahí vuelvo a preguntar, no sé cómo se verá el tema económico para que llegue a ese equipo. Es verdad. Oiga, ayer está muy chistoso porque ayer hablamos de los Celtics de Boston, de los problemas internos que habría, de cómo estaba jugando el Miami Heat. Y perdió el Heat, hombre, infortunadamente contra Celtics que Ahora, venía hay que decir una repuntando, cosa, ¿no? Andrés. Ajá, Hay que decir una cosa, también dijimos sí. que después de la reunión habían ganado. claro. O sea, después de esa reunión o sea, se les pegaron sirvió la una reunión parada. porque lo volvieron a ganar el Heat, que venía volando. No, y han ganado 2 seguidos, claro. Decía Sí, esta mañana en el así Consejo es. de Redacción madurando una verdad muy grande. Cuando no está Kyle Lowry, el equipo es mucho más lento. Claro. Lowry se lesionó. Claro, y ha sido los dos únicos partidos que ha perdido el Heat, nos decía Dani también, donde no ha tenido a su nueva estrella. Pero venga, yo quería preguntarle por Kyrie Irving, hombre, ¿qué es lo que pasa en Nueva York? Resulta que él, no, es que Irving sí. Ustedes saben que Nueva York acaba de hacer elecciones para alcaldía, ¿no? Ya queda un alcalde Sí. negro que fue policía, Eric Adams. Sí, y, sí. y está esperando Kyrie Irving que cambie toda la orden mandatoria para dejar entrar a vacunados a las arenas. Él dice que como es alcalde negro y es amigo de él, que de pronto el alcalde
va a hacer una serie de modificaciones en la ley y que podría ahora sí jugar, o sea, esperar a que el alcalde se manifieste, no, lo de Kyrie Irving, y ya están llamando a los Nets, oigan, ustedes no lo van a utilizar porque hay varios equipos interesados. ¿Qué es lo que pasa con Irving? No, eso está diciendo Kyrie Irving, hombre, yo no. Bueno, ya, me queda claro. El rebobazo es Kyrie Irving, que a vos siempre te ha caído gordo, No me ha caído gordo, es que pasó a ser un problema. Así como la mentira que dijo Aaron Rodgers también pasa a ser un problema. Uno tiene derecho a no vacunarse, lo que no tiene derecho es a querer jugar con su contrato, con la gente, con los aficionados, con todo el mundo. No. Más bien hábleme de LeBron, hombre, que sigue lesionado y qué, los Lakers en qué andan, hombre, cuéntenos. LeBron Jameson, Andrés Nieto, estará fuera una semana. Mucho. A mí me encanta. Primero que todo, siempre me gustaron, me apasionaron, principalmente porque no los entiendo y evidentemente admiro mucho a los médicos. Creo que le hacen mucho bien a la humanidad. Está fuera al menos una semana con lesión abdominal. Lo que quiero es decirles el nombre científico de la lesión. Me fascinan los nombres científicos. La corva. No. Está de moda la corva. No es en el abdomen. No es en el abdominal. Ya se perdió 2 de los primeros 8 partidos de los Lakers al comienzo de la temporada. Agravó la lesión que el equipo llama, atención, distensión del recto abdominal. Así pues que estaría fuera una semana entera. Anoche perdieron los Lakers ante el Oklahoma City Thunder. Y qué curioso, Andrés y Kenneth, que Oklahoma City solo ha ganado 2 partidos en esta temporada y las 2 victorias han sido frente a los Lakers. Vea usted. Siendo uno de los equipos más jóvenes de la liga y ha sido capaz de derrotar a todas esas estrellas de los Lakers. Pero yo creo que eso puede terminar mal la relación con Westbrook. O no sé, Garay, si ha tenido información al respecto. Si se aguantan a Russell Westbrook en el equipo. ¿Ah, sí? Es que vea, yo le cuento una cosa. Sí, parece que hay rencillas. No. Es que hay varias cosas, Dani y Andrés. Sí. Pero vayamos mirando muy de cerca a los galácticos del momento, en el mundo del deporte. Les dejo esta reflexión rápida. Galácticos de los Lakers, como que no se están entendiendo. Y ya hay guerra de con Russell Westbrook. Galácticos de los Nets de Brooklyn. Kyrie Irving no se quiere vacunar y la gente ya está brava con él. Muchos. Paris Saint-Germain. Messi se lesionó. Mbappé se quiere ir. Son de los galácticos. Una cosa es llevar superfiguras y otra cosa es pretender que haya un técnico, que exista un técnico que los haga jugar, poniendo a un lado los egos. Complejo. No, eso de los egos sí que cosa tan mucho brava, casi, ¿no? mucho casi que poco. Como le dijo a usted mi hermano, le dijo, controlemos los egos. Vámonos a MLB. ¿Quién pensaba que no íbamos a hablar después de la Serie Mundial de Béisbol? Y sí, ahí se están dando. No, es que hay una historia llamativa, bien, Andrés. Sí, por ejemplo, hay una historia bien bonita. La del Champion Bat de la Liga Americana, que ha renovado con su equipo. Y es un gangazo. Resulta que este jugador que es Julieski Gurriel. Gangazo. Una oferta. Una super oferta. Yo usé un término. Porque Madulanda es un tipo muy pulpo. Un término muy colombiano. Resulta que es que él tenía una opción para firmar un año más con los Astros de Houston de solo $8 millones. Uno dice, $8 millones es un platal, pero para las cifras que se manejan en grandes ligas, por eso digo, es una super oferta, promoción, gangazo, como Garay quiera comentarlo. Es Juli Gurriel, su nombre original es Julieski, y contemos la historia rápida de este jugador porque es bien llamativa. Bueno, él ¿no? llegó a las grandes ligas, viejísimo, si tomamos en cuenta que debutó a los 32 años, cuando normalmente un pelotero ya lleva una década jugando béisbol en grandes ligas a esa edad. Julieski llegó en el 2016 a sus 32 años a los Astros de Houston, donde firmó un contrato por 5 años con opción de uno más, lo que acabamos de reseñar. Pero esa trayectoria de Julieski, él empieza jugando con la selección de Cuba y representa a Cuba en múltiples eventos, desde todos los del ciclo olímpico. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de ver esa Cuba con este jugador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2006 en Cartagena. ¿Ah, sí? En esa época, estuvo acá en Colombia, en esa época Julieski, sí, incluso ahí se le fueron a algunos amigos las luces de esa época de ESPN, porque lanzaron una información de que Julieski estaba pidiendo desertar en Colombia para quedarse y abandonar la isla. A la postre, pues eso se desmintió, él salió a aclarar que no, y después siguió participando en muchos eventos con Cuba. En Panamericano fue campeón de los Juegos Olímpicos en el 2004 en Atenas. O sea, él siempre estuvo representando a Cuba en múltiples eventos, hasta que, yo no entiendo, después de los 30 años, yo pensaba que vivía muy bien en el mundo del béisbol cubano,
sí toma la opción de irse con su hermano y desertar con la meta de ir a Grandes Ligas. Que el beisbolista cubano vivía muy bien porque es que más de 10 años jugando con Cuba y representándola en tantas cosas y con tantas opciones de desertar y no lo había hecho. Nunca dio el Cuba, salto. Señor Madulanda, nadie vive bien. Exacto. Bueno, pero yo pensé que de pronto un deportista de ese calibre, ese talante. Es que él fue la figura, por ejemplo, en el Clásico Mundial, primero que se hizo en el 2006, él fue la gran figura, la gente de los medios de comunicación hablaba bellezas de él. Pero bueno, ya estaba alargando mucho la historia. Básicamente en el 2016 opta por desertar de Cuba en una serie del Caribe que se hizo en República Dominicana. Él se queda allí en República Dominicana como un mes, luego pasa a Haití, se queda otro tiempito allí y ahí ya consigue dar el paso a Grandes Ligas, lo firman los Astros de Houston y reitero, debutó a los 32 años en Grandes Ligas y este año ha sido su mejor temporada porque fue el champion bat, como usted dice Andrés, fue el líder en bateo en promedio, 3.19 y va a tener otro año más con los Astros porque pues, esa cifra es irrisoria para lo que manejan hoy en Grandes Ligas. Los Astros van a seguir disfrutando del talento de este cubano. Óigame, ¿y la historia de Buster Posey qué? Cuénteme, porque es que yo estoy leyendo aquí que el tipo está muy adolorido. Es parte de la razón por la cual se retira, pero ya estaban esperando en San Francisco una decisión. Se va un legendario, se va un receptor espectacular. Anunció su retiro del béisbol ayer en conferencia de prensa Buster Posey. Jugó toda su carrera de 12 años en Grandes Ligas en San Francisco. Tiene 34 años. Claro, es la posición en la que uno más adolorido termina. De catcher, de receptor. Ganó 3 títulos de Serie Mundial, 2010, 2012 y 2014. Es el único jugador de los Giants que jugó en los 3 equipos ganadores de títulos. Ya habían dicho los Giants el mes pasado que ejercerían la opción de club de 22 millones de Posey, siempre y cuando el receptor quisiera seguir jugando. Posey había insinuado durante los playoffs que podría haber terminado y dijo que estaba listo para pasar más tiempo en familia. Tiene 4 niñitos, pero se va uno de los mejores receptores de los últimos tiempos, al mismo nivel de quién, Dani, al mismo nivel de Yadi Molina, por ejemplo. Sí, exactamente. No, y es que él tenía ya mucha claridad desde la temporada pasada que no la jugó. Él decidió no jugar el año pasado por la pandemia con los Gigantes de San Francisco. Eso le sirvió mucho sobre todo el tener tanto tiempo en casa. Y como dice Garay, con su esposa tuvieron mellizos primero, que ya están un poco grandes, son 2 chicas, y después adoptaron otra parejita también de mellizos. O sea, tienen 4 hijos, entonces él decía que ya él quería compartir todo su tiempo con sus hijos, dedicarle tiempo obviamente a su vida familiar, y muchos se sorprendieron que él haya jugado esta temporada del 2021, o sea, ya era lo que venía pensando. Y el dato más impresionante que tiene él en su carrera en Grandes Ligas, para que lo escuche bien Don Garay, nuestros oyentes, son 2 jugadores en la historia que han hecho esto junto a Posey. Fue elegido novato del año, fue elegido MVP y ganó 3 series mundiales. Solo hay otro pelotero en la historia de Grandes Ligas que logró eso, el amigo Pete Rose, que no funge por ninguna parte por los problemas que tuvo de apuestas. O sea, solo ellos 2 en su hoja de vida lograron esa situación. Así de grande y de leyenda es Posey para la gente de los Gigantes de San Francisco. Hay una historia buenísima con un golfista colombiano, que estuvimos leyendo la historia en la página de la PGA. El tipo pues estaba fuera del radar porque primero con el papá lo trasladan a España, no duran mucho tiempo allá, después se van a vivir a México, pero es colombiano y él empieza jugando en Colombia y de hecho ha ganado un torneo en Colombia y ahora se fue a vivir a Miami y le apostó muy a sus 30 años a entrar al PGA, ¿no? Así es Andrés, es un chico de esos deportistas que llegan a un deporte élite pero a punta de sacrificio, de esfuerzos, de valentía, de rebusque, porque como él nos contaba o lo hablamos anteriormente Andrés, él empezó a jugar golf a los 15 años, porque ya en ese momento estaba radicada la familia en México, entonces la mamá cuando iba a un centro comercial lo llevaba, mientras que él se pudiera entretener, a que fuera allí a un drive range, o sea, donde hacen el movimiento de pegarle a una pelota de golf y se empezó a interesar por el tema. Luego logra, pues, con el paso del tiempo ganarse una beca para Estados Unidos, una universidad muy pequeña, pues tiene buenos réditos allí y ya 12 años después de ese arranque, pues se le presenta el sueño de jugar por primera vez un torneo de la PGA. Pues fue muy mala la ronda para un golfista en la PGA, para lo que él tuvo, pero es el primer contacto y sobre todo tener a Camilo Villegas allí acompañándolo, dándole buenos consejos, la experiencia que ha tenido Camilo Villegas a este bogotano Camilo Aguado, que está disfrutando en Mayacoba, en México, su primera participación en un torneo de la PGA. Y hoy radicado en la Florida, ¿no? Que es como el eje del golf mundial, donde viven casi todos los grandes golfistas. Está ahí viviendo y conectado a ver si
si logra entrar a jugar con los grandes en el PGA. Bueno, bien por Aguado. La Florida tiene la ventaja que en cada condado hay un campo de golf. Claro. Prácticamente. Cada cuadra. Eso aquí, por ejemplo, cuando Camilo irrumpió en la PGA, los periodistas se sorprendían. Como un muchacho de una región donde solo hay 2 campos, 3. 3 campos y medio de golf, Rodeo, puede llegar a tener ese campestre talento. Y el de Llano Grande, ¿no? Hay 3 campos, ¿no? Grandes. Sí. Bueno, venga, ya Lo para que pasa cerrar. es que solo tiene 9 hoyos y el golfito del Retiro. Oiga, tenemos... Exacto, y el golfito de Dani Marulanda en el Retiro. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Mire, ya para cerrar, ¿sí vio el uniforme que le dieron a los muchachos de Red Bull? Simulando un Sí, traje de y la- cantante de mariachi mexicano. Buenísimo, ¿no? Y No la sé si lo locura, vio. Andrés, sí, claro, y la locura que hay en México es que hicieron unas pruebas con estos carros de la Fórmula 1 ahí en El Ángel. Ustedes saben esa calle mítica que Sí, tiene la Ciudad de claro, México. pero muy famosa. Más de 100.000 personas agolpadas en esas vías por ver a Checo Pérez manejar ese vehículo. No, eso- Pues obviamente el sonido, la adrenalina, la rueda de prensa, los periodistas no cabían el día anterior. Y obviamente pues ya hoy estaremos en los ensayos libres, mañana la clasificación y el domingo el Gran Premio de la Fórmula 1 con una locura, reiteramos lo que viven los mexicanos, añorando de por qué no Checo llegue a ganar la carrera. Pues es difícil teniendo a Hamilton, teniendo a Verstappen, pero por lo menos yo creo que podría ir al podium para que los mexicanos tengan una gran festividad todo el fin de semana con la Fórmula 1. Qué Y gusto. qué envidia me da Andrés de los mexicanos, qué Sí, envidia. sí, A mí sí que me da el envidia. ambiente. México tiene Fórmula 1, torneos de la todo. PGA, No. torneos de ATP, de la NFL, de la NBA, del No, hay de béisbol. todo. Ningún Bueno, qué país, país. Y le en cuento que en tiene un Latinoamérica tiene equipo- todo eso. Tiene un equipo Sí. que no va a jugar este año por el tema del COVID. No va a jugar en México, sino que se va a basar en Dallas Fort Worth, en la G-League, en la Liga de Desarrollo de la NBA. Se llaman los Capitanes de Ciudad de Sí. México. Reitero, desde el Sí, año señor. entrante va a jugar allá. Qué O sea, bueno. los equipos van a Ahí se ir lo- allá. Sí. A ese lo podría enfrentar Jaime Chenique. el colombiano. Chenique. Y hasta este momento el podcast La Sacó del Estadio desde Chile, Colombia, Estados Unidos con Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos en el próximo episodio el lunes, que hay muchas historias para contar de deportes americanos aquí en su podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias.